Muy buenas, hacker cardíacos. El protagonista que tengo hoy conmigo es un modelo especialmente exclusivo, y no por el hecho de que sea muy caro o porque solo vaya a haber unas pocas unidades para todo el mundo, es por el hecho de ser una marca que todavía es muy poco conocida en Europa. La marca se denomina A-Ways y este modelo concretamente es el U5, que ha sido su primer producto. La marca A-Ways es jovencísima, solo tiene 5 años, nació en 2017 y fue el fruto del desarrollo de sus dos fundadores, denominados Gary Gu y Samuel Fu. A-Ways es una marca china que ahora mismo ya tiene una fábrica en aquel país que es capaz de fabricar 300.000 unidades. Está situada en la localidad de Sangrao. Entonces, lo que hemos querido comprobar en este vídeo es, ahora que este modelo empieza a llegar a Europa y también a España, un poco todos los secretos y detalles que incluye un vehículo de una marca que se define a sí misma como una startup tecnológica de automoción y movilidad. En este vídeo hemos querido comprobar si este primer producto de A-Ways es un coche interesante. Como veis, es un SUV, es completamente eléctrico y hemos querido analizar todos los detalles. Porque sí, es un coche muy tecnológico, pero luego también tiene cosas que quizá por el hecho de ser una marca china pueda que aquí nos resulten un poco sorprendentes, y lo que hemos querido comprobar en este vídeo. Así que os voy a contar todos los detalles del A-Ways U5, pero antes, como siempre, por favor, os recuerdo que si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Vamos a empezar por lo más evidente. ¿Cómo accedes al interior del A-Ways? Pues bien, basta con que lleves encima su mando a distancia, que es este mando que tiene un tamaño considerable, y el coche, cuando te aproximes, te detectará. ¿Cómo sabes que te está detectando? Por lo que acaba de pasar. Yo, cuando me acerco al coche, el vehículo desbloquea las puertas y de las puertas precisamente emergen estas manecillas. Cuando el coche está cerrado, estas manecillas están a ras de carrocería, pero cuando yo me he aproximado, emergen para que puedas tirar de ellas y abrir la puerta. El hecho de que el coche se desbloquee sin que tú tengas que ponerle la mano encima es un poco una solución al estilo Renault. Hay otros coches que, aunque lleves el mando de tipo manos libres, tienes que aproximarte al coche, poner la mano cerca de la puerta o tocar la manecilla para que se desbloquee lo seguro. En este caso no es necesario. Y luego, a la hora de cerrarse, aquí sí que hay una diferencia con Renault. En este caso no basta con alejarse del coche para que el vehículo se cierre automáticamente. Tú puedes hacerlo bien desde el mando a distancia o una forma más cómoda, que es pulsando esta superficie en la manecilla de la puerta para que el coche vuelva a estar bloqueado. Y ahora vamos a hablar de la tecnología que ya incluye el exterior de este coche. Bueno, para empezar, os voy a situar el modelo. El A-Ways U5 es un SUV de 4,68 metros de largo. Es decir, que sería un estilo de vehículo como el Skoda Enyaq, un SUV eléctrico de tamaño medio grande. En cuanto a la tecnología, pues encontramos bastantes elementos ya desde el exterior. Por ejemplo, las luces son completamente de LED. Luego también veremos que está repleto de cámaras y sensores para hacer su trabajo en el sentido de aportarle ayudas y asistentes a la conducción. Hemos visto antes en la introducción que también tiene el sistema de manecillas desplegables en las puertas. Y luego también tenemos un portón trasero que basta hacer este movimiento para que se abra de una forma sencilla. Luego, para cerrarlo, tendremos que pulsar este botón y el portón se cierra automáticamente. Una de las primeras curiosidades que hemos visto de este A-Ways es cómo se carga. No porque el proceso sea complejo o difícil, sino por dónde está situada la trampilla donde puedes encontrar el enchufe para cargarlo. Seguramente que lo primero que hagas cuando tengas el vehículo es darte una vuelta alrededor para decir dónde está esta trampilla. Normalmente suelen estar situados en algún lateral del vehículo. Ahora os voy a contar dónde está en este coche, pero el primero también es importante. ¿Dónde lleva este coche normalmente los cables de carga? Pues bien, el coche dispone en su parte delantera, debajo del capó, de un segundo espacio de cargas pequeñito, son algo más de 50 litros, y ahí es donde se alojan los cables. Es importante decir, A-Ways ofrece de serie en este coche dos tipos de cable. Uno, que es el cable para que puedas enchufarlo en tu casa, en cualquier enchufe convencional, y luego también tiene un cable para los puntos de carga públicos, que a veces no tienen esa manguera, entonces tienes que llevar tú la tuya propia. Pues bien, los dos están incluidos de serie en este modelo. Y luego, en cuanto al lugar donde se enchufa, pues seguidme. Está aquí, detrás de lo que parece una de las tomas de aire del frontal. Tienes aquí el simbolito de un enchufe. Si presionas ligeramente, abres esta trampilla y aquí tienes el lugar donde puedes recargar el A-Ways. También es curiosa la forma en la que este coche puedes quitar el cable una vez que ya has decidido que quieres terminar la recarga. ¿Cómo? Bueno, como sabéis,
cuando tú conectas un coche a una red y le conectas el cable para que se recargue, en ese momento queda bloqueado. El cable ya no se puede sacar porque, si no, como es lógico, podría venir cualquier persona, desenchufarte el coche y que ya no tuvieras la recarga. Pues bien, en este modelo, para que ese desbloqueo lo puedas eliminar, puedes hacerlo desde el mando a distancia del coche, pulsando al mismo tiempo tanto el símbolo que te permite cerrar los seguros de las puertas como el que abre el portón trasero del maletero. Los pulsas al mismo tiempo y el coche ya podrás desbloquearlo para quitar el enchufe, recogerlo e irte para casa. La siguiente curiosidad es cómo se pone en marcha el eWays. Y esto sí que es una cosa que yo no recuerdo haberla visto en otro modelo. Normalmente en cualquier coche, incluso en los eléctricos, tú llegas y si dispone del sistema de acceso y arranque manos libres, pues pulsas un botón en algún sitio y ya pues el vehículo se pone en marcha. Bueno, se pone en marcha, está preparado para empezar a circular. En este caso no, en este caso no existe un botón, no hay un sitio donde metas una llave y tengas que hacer algún movimiento con ella, no. Aquí, para que el coche cobre vida, lo que tienes que hacer es pisar el pedal del freno. Y en ese momento verás que el vehículo se activa, se conecta a la instrumentación y también la pantalla del sistema multimedia. Eso es lo que te dará la pista de que el coche ya está disponible para circular. ¿Qué es la segunda cosa que más te llama la atención en cuanto accedes a este puesto de conducción? Pues sin lugar a dudas la forma del volante. Es un volante que está achatado no solo por debajo, que ya es algo cada vez más habitual, sino también por la parte superior. Entendemos que es una idea quizá para entorpecer un poquito menos la visibilidad, pero tienes que llevarlo ajustado de una manera que esa parte achatada, que ahora está un poquito más baja, no te tape a ti la parte superior de la instrumentación. El eWays U5 viene de serie con una instrumentación completamente digital. Eso en sí, como en otros coches ya, no es ninguna novedad, pero sí que es novedad la interpretación de esa tecnología que hace esta marca china. Así, en lugar de una clásica pantalla alargada, una única pantalla, el eWays tiene una especie de tríptico, es decir, hay tres pantallas. Hay un núcleo central, que es la pantalla principal, y luego dos pequeñas pantallas en los laterales. Las pantallas de los laterales, por ejemplo, la del lado derecho nos muestra información del equipo de sonido, la fuente de audio que estamos escuchando. Y la pantalla izquierda, cuando estás circulando, te muestra información, datos sobre la parte eléctrica del coche. Incluso alguna curiosidad, te dice, por ejemplo, las revoluciones a las que está funcionando el motor eléctrico. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en parado, también muestra informaciones de un check control. Lo que es la parte principal, la parte central, es configurable en tres modos que puedes elegir desde este mando situado en el volante. Tenemos este modo que diríamos que es el modo más clásico. Tenemos este modo que muestra sobre todo cómo están funcionando las ayudas a la conducción. Y bueno, tenemos este otro tercer modo, un modo yo diría que simplificado, que centra sobre todo la información en la velocidad. En cualquiera de ellos no te van a faltar siempre datos como por ejemplo la posición en la que llevas el mando del cambio, la autonomía restante, tanto en kilómetros como porcentaje de la batería, y también te va a decir datos como la temperatura exterior, la hora, y también tiene el cuentakilómetros total del vehículo. Lo que no dispone es un cuentakilómetros parcial, que por ejemplo te permita ponerlo a cero de vez en cuando y veas pues lo que ha supuesto un determinado trayecto, qué distancia has recorrido, etc. Y vamos con lo que es la parte multimedia del coche. De nuevo vamos a ver que tiene una tecnología que ya se utiliza en prácticamente todos los modelos del mercado, pero que el eWays tiene su propia interpretación al estilo oriental, porque en aquellos mercados recordemos que las cosas son a veces un poquito distintas. Pues bien, el sistema en sí, como veis, una pantalla panorámica que tiene un tamaño de 12,3 pulgadas y lo que estamos viendo aquí es el menú principal. Es decir, tenemos por un lado un gran calendario y un reloj y luego accesos a lo que son las fuentes de sonido, la telefonía, controles del vehículo y ajustes del sistema. Luego también os contaré que tiene compatibilidad con Apple CarPlay y con Android Auto, pero a su manera. Pues bien, desde aquí podemos acceder a las funciones principales del coche. Lo que más trabajo te puede llevar para aprender todo lo que incluyen es sin duda lo relacionado con los controles del vehículo. Desde este menú, por ejemplo, puedes hacer cosas curiosas. Hay una función que es muy del estilo Tesla, en el sentido de que desde esta pantalla puedes hacer ajustes que normalmente sueles hacer con mandos físicos en casi cualquier coche, como puede ser subir y bajar las ventanillas o activar el techo panorámico. Pues aquí tienes un menú que te permite hacerlo. Luego, por otro lado, podemos ver aquí todas las funciones relacionadas con ajustes de puertas y ventanillas, para que, por ejemplo, pues las puertas o el techo se cierren cuando tú cierras el coche. También tienes ajustes relacionados con la iluminación,
ajustes de seguridad y confort, y luego también tienes aquí todo lo relacionado con asistentes a la conducción, que son amplísimos los reglajes y ajustes que puedes hacer. Por ejemplo, el sistema de salida del carril. Puedes hacer que el coche te avise de una forma más ligera o más contundente. También lo mismo con el sistema de frenada automática en caso de emergencia. Y luego, todas esas ayudas desde aquí puedes llevarlas activas o desactivarlas, que también es una cosa bastante curiosa. Luego también, por supuesto, tiene un menú que te indicará todo lo relacionado con la carga del vehículo. ¿Qué más cosas se pueden hacer desde aquí? El sistema, el que lleva este coche, es compatible con actualizaciones inalámbricas, es decir, que el dispositivo se puede ir actualizando de manera remota, lo que se conoce como una actualización over the air o OTA por sus siglas, y que el coche, el sistema, vaya actualizándose incorporando mejoras. Y bien, decía antes el tema del protocolo, que puedes vincularlo con un teléfono, con Apple CarPlay. Es muy sencillo, tienes un acceso directo desde aquí, pero luego, si tu teléfono es un Android, no tienes una aplicación que sea el protocolo Android Auto, sino que tienes que descargarte una aplicación en tu móvil que se llama Easy Connection. Es decir, a través del cable USB conectando tu teléfono Android, lo que verás aquí es una especie de Mirror Link, es decir, un dispositivo que permite proyectar todo lo que ves en la pantalla de tu teléfono, o prácticamente todo, en la pantalla del coche. Es un sistema que al final, pues, más o menos hace bien su trabajo, pero es curioso y tienes que tener cuidado porque cuando te descargas la aplicación, esa app te pide muchísimos permisos. Es importante que le eches un vistazo y que tú decidas si quieres compartir toda esa información. Por ejemplo, incluso te dice que puede grabar la pantalla de tu móvil. Y por otro lado, quizá hubiera sido más adecuado para mercados europeos que pudiera contarse con el clásico Android Auto, porque está muy estudiado y funciona muy bien. Y también tenemos que hablar de lo que es la parte más de conectividad y de privacidad. En cuanto a conectividad, dentro de los ajustes del sistema, el coche tiene la posibilidad de captar redes Wi-Fi cercanas. Como si fuera cualquier ordenador, activas esta función y te mostrará las redes Wi-Fi que tienes a tu alrededor. Por otro lado, ajustes de privacidad, de nuevo también en el menú de ajustes del sistema, encontrarás una función aquí abajo donde pone la palabra About, que cuando la pulsas te habla sobre las actualizaciones, cuál llevas instalada, información de la versión del sistema, y también tiene la opción de resetear a los ajustes que tenía el coche, el sistema, cuando vino de fábrica. Es la forma que hemos encontrado para resetear el sistema y no dejar datos en él. Luego, por supuesto, una cosa que se puede hacer también de forma bastante sencilla en este coche es que cuando tienes emparejados teléfonos, hay una forma muy fácil de comprobar el listado de dispositivos emparejados y borrarlos todos al toque de un solo botón. En ese sentido, este coche lo hace eso muy bien. Curiosidades del sistema multimedia, pues os voy a decir varias de ellas. La primera, salta a la vista, es un dispositivo que no tiene mandos físicos. Todo es una pantalla táctil. La segunda, incluye una hilera de mandos situada a la izquierda que permiten controlar algunas de las funciones del sistema de climatización que luego veremos. La tercera, la propia ubicación de la pantalla. Está situada de una forma que no queda ni por encima ni por debajo de lo que son las salidas de ventilación. ¿Eso qué significa? Que el conductor, por ejemplo, para regular el caudal de aire que él recibe, solo tiene a su disposición esta salida de aquí, en el lado izquierdo. Sin embargo, estas de aquí no puede acceder a ellas porque directamente por aquí no sale el aire. En cuarto lugar, y esto quizás puede ser un poquito más preocupante, es el hecho de que ahora mismo este dispositivo, todas sus indicaciones, todos sus mensajes están en inglés. Puedes elegir entre inglés, francés y alemán, pero de momento no ofrece esa información en español. Con los años hemos visto que los vehículos empiezan a incorporar dispositivos que se centran en analizar tu forma de conducir para detectar si el cansancio, si la somnolencia te están afectando al volante. Pues bien, el Aiways U5 lleva eso al siguiente nivel. En este caso, el vehículo dispone de sensores que te van analizando constantemente. Es cierto que lo puedes desactivar desde la pantalla del sistema multimedia, pero si lo llevas activo, el coche prácticamente se dará cuenta de cualquier cosa que hagas al volante y te avisará para que dejes de hacerlo o para que tomes alguna medida. Por ejemplo, si enciendes un cigarrillo y te ve fumar, te dará un toque. Si ve que coges el teléfono móvil, te dará un toque. Si ve que no estás mirando suficientemente a la carretera, te avisará de alguna forma. Así que en ese sentido, este coche tiene una especie de pequeño mini gran hermano que está analizando
todo lo que haces al volante para que no te distraigas, para que no te duermas y en definitiva pues para que conduzcas un poquito más seguro. Y vamos ahora con una de curiosidades del interior del Airways. La primera, ¿sabéis que una tapicería de piel también puede ser tecnológica? En ese sentido, los asientos que incluye el Airways disponen de una tapicería de cuero vegano. Una cosa interesante. Más cosas interesantes y llamativas del interior. La segunda, se la va a encontrar el pasajero frente a sí. No hay una guantera clásica. Está claro que con eso gana mucho espacio para las piernas. Pero entonces, ¿dónde vas dejando las cosas que llevas normalmente en el interior del coche? Bueno, pues hay varios sitios. Por un lugar hay unas guanteras situadas entre los asientos delanteros y luego sobre todo este espacio situado en la parte inferior de la consola central. Otra cosa curiosa, aunque también es habitual en los coches eléctricos, es que este Airways U5 dispone de dos maleteros. El maletero principal, lógicamente, en la parte trasera, que tiene 539 litros, y luego un pequeño hueco que hemos visto antes a la hora de hablar de la recarga del coche, situado bajo el capó delantero, que suma otros 45 litros. Así que entre los dos estaríamos sumando una cifra de casi 600 litros, que está muy bien. Otra cosa más, el vehículo dispone de un sistema de iluminación ambiental en tono verde. Eso sí, no puedes variar ese color, así que siempre tendrás esa tonalidad en el interior del coche. Una de las cosas que más me han llamado la atención en el interior está relacionado con el panel para controlar todas las funciones del climatizador. Es este de aquí, como veis está situado justo debajo de la parte multimedia y es completamente táctil. Es de esos dispositivos en los que basta rozar alguna de las superficies con los indicadores que muestra, pues para que se active esa función. Pero quizá más curioso que eso es que hablamos de un panel que es abatible. Sí, porque si lo pulsas y lo aprietas, se abrirá hacia arriba y debajo tendrás acceso a una mini guantera con una toma USB, que por cierto es la única que hay en el interior del coche en la parte delantera, y luego también está la típica toma de enchufe. ¿Eso qué tiene como consecuencia? Que por ejemplo, si quieres conectar algún dispositivo, como hemos visto antes, el sistema para disponer de las funciones de tu teléfono Android en la pantalla, pues tienes que conectarlo por cable en este USB y entonces no podrás cerrar esta tapa, porque el cable estará por medio. En cuanto al climatizador en sí, funciona muy bien y es muy eficaz y también resulta muy sencillo de manejar. El Airways U5 dispone de varias formas para ayudarte a aparcar mejor. La primera, muy convencional, sistema de ayuda por sonido, es decir, según te vas aproximando al obstáculo, el coche emite una alerta sonora que se va intensificando según te acercas a un obstáculo. La segunda, sistema de aparcamiento automático, es de esos coches que puedes cederle parte del trabajo para que tome el control de la dirección y se aparque de la mejor forma posible en un espacio que hayas encontrado. Y la tercera, un completo sistema de cámaras que puedes accionar y activar desde este botón en el volante. Como puedes ver, el coche ofrece tanto una imagen 360 grados, pero también tiene modo a vista de pájaro y luego tiene 4 cámaras alrededor que te permiten ver un lateral del vehículo o el otro, la parte trasera, tanto con un mayor o menor ángulo, y también para la parte delantera, en este caso también te puede resultar útil a la hora de aproximarte a algún cruce para que tengas más seguridad por si viene algún vehículo por alguno de ambos lados. Se dice que los coches eléctricos no van a tener esa personalidad sonora que ofrecen los modelos de combustión, que pueden estar más o menos afinados en cuanto al propio sonido del propulsor, el del escape. En este caso, los eléctricos van poco a poco haciendo sus progresos. Ya hemos visto que marcas, por ejemplo, como BMW, han llegado a acuerdos con un famoso compositor de bandas sonoras como es Hans Zimmer, para que los vehículos eléctricos que ya está lanzando BMW y los que vendrán pues tengan eso, una personalidad en el sonido a pesar de ser modelos eléctricos. En este caso, el Airways U5 ofrece una pequeña posibilidad de variar el sonido eléctrico que emite. Lo podemos regular en 3 posiciones y se accede desde aquí, controles del vehículo, y luego nos vamos al submenú Safety and Control. Pues bien, ahí si bajamos un poquito nos encontraremos con esta función, que es el sonido de aproximación que emite el vehículo para los peatones y que se puede ajustar en 3 niveles. Tenemos el nivel estándar, que sería un poco el sonido más clásico, el nivel que ellos llaman Convention, que es un poco diferente, y sobre todo el modelo Dynamic Appearance, que es un sonido como intenta ser más deportivo, pero realmente es como que el sonido eléctrico
se intensifica. Es un poco ese sonido que emiten algunos transportes públicos, como puede ser el metro. Pues en este caso lo que tenemos al seleccionar esa opción es que eso, el sonido eléctrico del A-Waze se intensifica un poco y resulta más llamativo. ¿Considerarlo deportivo? Pues eso está, supongo, en cuestión de gustos. Este A-Waze U5 es como cualquier vehículo eléctrico. Es decir, las sensaciones son parecidas, en el sentido, por ejemplo, de que la respuesta desde el principio es muy rápida, es instantánea. Basta con que pises el acelerador para que el coche salga muy rápido. También, como otros eléctricos, tienes distintos modos de conducción para elegir. En este caso hay 3. También son los convencionales. Hay un modo normal, hay un modo eco que suaviza esa respuesta pues, con el objetivo de que consumas menos electricidad, y hay un modo sport que la hace más instantánea. Esta versión en concreto, de momento la que llega a España y la que es la única que ofrece el A-Waze U5, es un motor de una potencia también muy común en el segmento, que son 150 kilovatios, es decir, el equivalente a 204 caballos. Por lo demás, cosas a las que tienes que acostumbrar, pues que este vehículo, siendo eléctrico, tiene un sonido más eléctrico que otros coches eléctricos. Se percibe más esa tonalidad que emiten tan característica este tipo de vehículos. Y luego, por otro lado, también, como los coches eléctricos, puede aprovechar la energía que se recupera pues, cuando tú dejas de acelerar, y puedes regular eso en 3 niveles también distintos. El lado malo es que en otros coches eso lo puedes hacer desde pues, algún mando en el volante, unas levas que te permiten ir jugando para que el coche retenga más o menos y tengas una especie de freno al alcance de la punta de tus dedos. En este coche lo tienes, pero lo tienes que seleccionar desde la pantalla situada aquí en la consola central, lo cual pues es un poquito más complicado, ¿no? Porque tienes que ir conduciendo y a lo mejor hay momentos que tienes que ir cambiando si quieres que el nivel de regeneración sea mayor o menor, es un poquito más complicado. Y ahora vamos con una serie de números y cifras de este A-Waze U5, que yo sé que ese tema os gusta mucho. Motor, completamente eléctrico, 204 caballos. Aceleración de 0 a 100 de este modelo en 7,8 segundos. El peso del coche está entre 1.720 y 1.780 kilos. No es un coche ligero, pero aún así la cifra es mejor que la de modelos equivalentes. A lo mejor un Enyaq es casi 200 kilos más pesado. Velocidad máxima de este coche, 160 km/h, que no está nada mal. Este modelo lleva una batería de 63 kWh, que sería un tamaño intermedio, pero también un poquito alejado de lo que puede ofrecer ese mismo Skoda Enyaq, que tiene una versión que alcanza los 82 kWh de capacidad bruta. En cuanto a tiempos de recarga, este modelo tiene una batería que es compatible con ciclos de carga de 90 kilovatios. Eso significa que puede cargarse del 20 al 80% si encuentras un cargador lo suficientemente potente en apenas 35 minutos. Luego, si ya lo haces en tu casa en un cargador de tipo Wallbox, pues estaremos hablando de un plazo de entre 7 u 8 horas. Autonomía. La marca declara 400 kilómetros de autonomía según ciclos de homologación estándar europeos. Incluso dice que en ciudad puede superar holgadamente los 500 kilómetros. ¿Qué nos dice la realidad? Los 400 kilómetros sí, se pueden alcanzar, pero tienes que conducir de forma muy suave. Así lo he hecho yo durante buena parte de la prueba y he visto que sí, que puede alcanzar esa cifra. Sin embargo, quizá en un uso más convencional, con más personas a bordo, con velocidades más altas, incluso algún tramo continuo de autopista o autovía, seguramente la cifra más realista ande entre 250 y 300 kilómetros. El A-Waze U5 viene con prácticamente todos los asistentes a la conducción conocidos a día de hoy. Tenemos, por ejemplo, el sistema que nos advierte si tenemos un obstáculo en el ángulo muerto de los retrovisores. También tiene el control de velocidad adaptativo, que puede mantener la distancia con otros vehículos acelerando o frenando de manera automática. También cuenta con un control de mantenimiento dentro del carril que funciona bastante bien, la verdad, porque es de esos dispositivos que parece que tiende a llevarte centrado por el carril más que por corregir tu trayectoria. Hemos estado haciendo pruebas intensivas con él y hemos comprobado que incluso en un entorno como el que hemos hecho nosotros la prueba, un entorno muy seguro y controlado, puedes
alejar las manos un poquito del volante durante plazos de 15 segundos y el coche puede conducir prácticamente por sí solo, aunque como siempre os recordamos, hablamos de asistentes, de ayudas a la conducción. El coche autónomo plenamente todavía no existe ni se vende. Y luego, también tiene ayudas a la conducción, por llamarlas así, como el sistema que te lee las señales de tráfico y te las muestra. No sé si estáis escuchando de fondo, quizá el micrófono no lo capta, pero el coche emite continuamente un pitido porque es un poquito pesado en ese sentido, es muy estricto. El lector de señales de tráfico no solo te muestra la señal, sino que a poco que superes la velocidad que marca esa señal, aunque sea en 1 km por hora, emite un pitido. No es muy alto, no es muy molesto, pero está ahí constantemente. Cada vez que una señal te recuerda la velocidad que estás llevando si es superior a la que marca la señal de la vía. En cualquier caso, si es un sistema que ves que te incomoda, lo puedes desconectar desde uno de los menús del sistema multimedia. Y toca hacer, como siempre, el momento del balance final y de las conclusiones. En este caso me gustaría hacer dos tipos de conclusiones. Una centrada en el A-Ways Q5 en este modo en concreto y la segunda conclusión de A-Ways como marca en general. Empezando por el vehículo. ¿Qué me ha parecido el A-Ways Q5? Pues he de reconocer que como subeléctrico de tamaño medio grande está muy bien situado, porque no hemos hablado hasta ahora del tema del precio, y es lo que vamos a tocar. Este modelo, según el configurador en España de A-Ways, cuesta 43.490 euros. Pero, si tenemos en cuenta la ayuda que ofrece el fabricante y de las que te puedes beneficiar gracias al plan MOVES 3 del gobierno, su precio final es de 36.490 euros. ¿Eso qué significa? Que comparado con otros vehículos de su mismo tamaño, de su misma potencia, este A-Ways tiene un precio más competitivo. Y no solo eso, sino que solo se vende en esta versión, es decir, viene equipado con todo de serie. Así que al final la relación entre precio y producto es muy buena. Y luego está el tema de A-Ways como marca. Sin duda alguna, no voy a decir que A-Ways sea la próxima Tesla, pero sí que puede ser la próxima marca eléctrica que se ponga de moda en Europa. Y hay varios factores que me animan a decir eso. Por un lado, ya os he dicho, el producto en sí es muy interesante. El segundo es que A-Ways no va a ser flor de un día, sino que ya está anunciando planes muy ambiciosos. De hecho, su idea es que quieren lanzar un modelo nuevo cada año. Y el siguiente en llegar va a ser el A-Ways U6. Estará derivado de un modelo que ya hemos visto en forma de concept y es una idea de sub eléctrico, como este, pero con un diseño mucho más dinámico y deportivo. Luego, por otro lado, que A-Ways va en serio, lo demuestra el hecho de que en China tienen una fábrica hipermoderna, una de las más avanzadas del mundo, y que ya es capaz de fabricar más de 300.000 coches al año. Y A-Ways no es una de esas marcas que está en un país remoto y simplemente se dedica a exportar sus productos, no. De hecho, ya tiene presencia fija y constante en Europa y por eso una de sus sedes está en Alemania. Así que en conjunto, como os he dicho, me ha convencido tanto el planteamiento de este modelo como el de la marca A-Ways en general. Así que por mí le doy mi voto de confianza y considero que puede ser la marca A-Ways una de las próximas marcas revelación de los siguientes años. Es decir, puede ser el equivalente en éxito dentro de los vehículos de tipo subeléctrico a lo que ha sido, por ejemplo, la marca Cupra dentro de las firmas deportivas de precio razonable. Y ahora sí, con esta reflexión me gustaría terminar este CarLab que hemos hecho hoy de este sub eléctrico procedente de China. Y nada más, hasta aquí nuestra prueba de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarnos vuestro like y, por supuesto, si queréis comentar cualquier cosa, no dudéis en hacerlo en la zona de comentarios que hay en la parte inferior de este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima prueba.